Bienvenidos. Esta es la primera parte de la presentación de la segunda unidad, Ensayos de Materiales, perteneciente al curso de Ciencia de los Materiales 2 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad Galileo de Guatemala. Les recuerdo que pueden encontrar los videos del curso en este canal o también en el GES, dentro de la sección de Material de Apoyo, donde también dejaré los apuntes del curso al momento de finalizar la unidad. Sin nada más que agregar, comencemos. Quisiera que repasemos algunos conceptos básicos antes de comenzar a definir los que son los ensayos, comenzando por el de deformación. La deformación es una alteración en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo, u ocasionados por la dilatación térmica. La deformación elástica es una deformación del material que desaparece cuando se anula o retira la carga, una deformación temporal, por así llamarla. La deformación plástica es una alteración permanente en el tamaño o forma del material cuando se aplica una carga y después se retira. Un ejemplo de esta es la elongación que experimenta una tira elástica al aplicar una fuerza excesiva o constante. Rigidez es la resistencia de un material a la deformación elástica. Esta es una medida cualitativa de la deformación elástica producida en un material. Tenacidad. Resistencia de un material a la fractura por impacto. Esta también es una medida cualitativa de las propiedades al impacto de un material. Esfuerzo. Esta es una carga o fuerza aplicada dividida entre el área transversal original del objeto a estudiar. En las definiciones anteriores cabe resaltar la palabra cualitativa. Esta se refiere a que los resultados obtenidos dependen de las condiciones del material, así como del entorno en donde se realizaron las mediciones. Ductilidad. Esta es la capacidad de un material de ser deformado permanentemente sin que ocurra una ruptura cuando se le aplica una fuerza. Esta puede medirse en torno a la cantidad de deformación o fuerza que acepta el material antes de fracturarse. Dureza. Esta propiedad mide la resistencia de un material a la deformación plástica localizada, por ejemplo, una abolladura o rayadura, también conocida como la resistencia a la penetración. Elasticidad. La elasticidad es la propiedad de los materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Esta también puede medirse en torno a la cantidad de deformación o fuerza que acepta el material antes de empezar a sufrir deformación plástica. Los ensayos de materiales pueden dividirse en dos grupos: ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos causan una deformación plástica en el material con el propósito de evaluar sus propiedades mecánicas. Los grados de deformación varían dependiendo del ensayo practicado, pero terminan hasta que el objeto que está siendo medido se rompe. Los ensayos no destructivos evalúan las propiedades mecánicas del material sin causar deformaciones plásticas. Y si llegasen a causar deformaciones en el material, estas serían diminutas o poco significativas para el funcionamiento de la pieza evaluada. Por el momento, enfoquémonos en los ensayos destructivos, específicamente en una de sus herramientas más utilizadas para representar la deformación de los materiales en función del esfuerzo aplicado. Estos son los diagramas de esfuerzo de deformación. Cuando realizamos un ensayo destructivo, tenemos que considerar de qué manera se aplicarán cargas en nuestro material.
Las cuatro maneras principales de aplicar carga son: carga de tracción. Estas cargas producen alargamiento y una deformación lineal positiva. En la imagen en pantalla, las líneas punteadas representan la forma antes de la deformación y las líneas continuas representan la forma después de la deformación. Carga de compresión. Esta carga produce contracciones en el material y una deformación lineal negativa. Esto quiere decir que al momento de evaluar la longitud inicial contra la final, la longitud inicial será más larga que la longitud final, pero el área y volumen de la pieza serán los mismos. Carga de cizallamiento. Esta carga produce una deformación lateral en la que dos planos paralelos se deslizan de manera que permanezcan paralelos a su plano de contacto, produciendo una fractura conocida como corte. Al igual que las anteriores cargas, se aplican dos esfuerzos en direcciones opuestas, pero la diferencia es la posición en la que estas fuerzas se aplican en el objeto. En la compresión y tracción, los esfuerzos actúan sobre el mismo punto del cuerpo, mientras que el cizallamiento actúan en los extremos de este. Carga torsional. En las aplicaciones de ingeniería, muchas cargas son torsionales, más que de cizallamiento puro. Esta carga es similar a la de cizalladura, por la forma en la que se aplica en puntos diferentes del objeto, pero esta lo hace con un ángulo de giro. Los ensayos que más utilizan los diagramas de esfuerzo de deformación son los de tensión o tracción, compresión y cizallamiento, ya que la deformación en la carga torsional es más complicada de cuantificarse. Una vez se decide el material a evaluar y el tipo de ensayo a realizarse, se comienza a hacer las pruebas para conseguir la información necesaria para así generar una tabla como la que se muestra en pantalla. Esta tabla representa los datos recopilados durante un ensayo de tracción. La carga, también conocida como fuerza, se cuantifica en rangos deseados. Se puede medir en newtons o libra-fuerza. Las magnitudes dependerán del material y los rangos pueden ser puestos debido a las cargas a las que será expuesto el material durante una operación específica o a razones incrementales si la intención de la prueba es la de documentar las propiedades generales. El esfuerzo, representado por la letra griega sigma, donde F es la fuerza o carga aplicada y A sub 0 o A inicial es el área transversal del objeto antes de sufrir alguna deformación. La magnitud de este se representa con unidades de presión, como el pascal, que son newtons sobre metros cuadrados, o libras fuerzas sobre pulgadas cuadradas, por sus siglas en inglés, PSI. La longitud calibrada se refiere a la medida de longitud entre dos puntos previamente determinados luego de haber sido sometidos a cierta cantidad de esfuerzo continuo. Se pueden representar en metros o pulgadas. La deformación, representada por la letra griega epsilon, representa el cambio porcentual de la longitud inicial a través del ensayo, donde L es la longitud calibrada y L sub 0 o L inicial es la longitud entre dos puntos previamente determinados antes de que hubiera alguna deformación en el objeto. La tabla se considera como completa hasta que el objeto estudiado se fracture por motivos de la fuerza aplicada. Una vez que hemos completado la tabla, podemos realizar el diagrama de esfuerzo de deformación. Este nos ayuda a representar el comportamiento del material y sus propiedades mecánicas de una forma fácil de entender. En pantalla podemos ver un ejemplo del resultado final. Como nota, este ejemplo no usa los datos de la tabla anterior. Ahora, analizando los elementos de este diagrama, podemos ver el eje Y representa el esfuerzo, el eje X
representa la deformación. El módulo de elasticidad, también conocido como módulo de Young, es la pendiente de la curva esfuerzo de formación en la región elástica. El punto de fluencia muestra el momento en el que el material deja de experimentar deformación elástica y empieza a experimentar deformación plástica. Pero, de remover la carga, en este punto todavía se podría revertir cierta cantidad de deformación. No representado en pantalla, pero de suma importancia, es el límite elástico. Este punto delimita dónde termina la deformación elástica del material y empieza su deformación plástica. El área de fluencia del material. Este punto se encuentra donde la curva esfuerzo de formación empieza a desviarse de la linealidad. A menudo, este punto se denomina límite proporcional, representado por una P mayúscula. Cuando este punto no puede determinarse con precisión, se usa el método que se ha convenido como aceptable, que usualmente consiste en trazar una línea paralela a la región elástica de la curva de esfuerzo de formación que marca una deformación de 0.2%. Sería una línea paralela a esta recta, iniciando en 0.2%. Ahora, sí quisiera aclarar que este no es un estándar para todos los materiales, sino que es la cantidad de deformación que se acuerda como la correcta para delimitar ese punto. Ahora, es imposible utilizar este método en aquellos materiales cuya región elástica no es lineal y la práctica usual consiste en definir el límite elástico como el esfuerzo necesario para producir una deformación determinada, por ejemplo, en 0.5%. En el caso representado en pantalla, si tuviésemos que delimitar el límite elástico, podríamos trazar una recta justo aquí en 0.2% y nos mostraría que aproximadamente esta sería el límite elástico del material. Tengan cuidado de no confundir el límite elástico con el punto de fluencia, que aunque similares, miden puntos diferentes. La resistencia a la tensión es el punto en el que se alcanza el máximo esfuerzo de tracción que un cuerpo puede soportar antes de romperse, sinónimo de carga de ruptura. Luego de sobrepasar el punto de resistencia a la tensión, el material mostrará mayor deformación a menores cargas. El punto de ruptura es el punto en el diagrama de esfuerzo de formación que muestra el momento en el que el material sufre una ruptura. Tengan cuidado de no confundirlo con la resistencia a la tensión, ya que dependiendo de la ductilidad del material, este experimentará una deformación explosiva luego de pasar por su punto de resistencia a la tracción y antes de llegar al punto de ruptura. Para finalizar, quisiera que apreciaran cómo el área elástica del material se ve reflejado en la parte recta del diagrama y el área de fluencia o de deformación plástica se refleja en la parte curva del diagrama. Con esto finalizamos la primera parte de la presentación de ensayos de materiales. Recuerden revisar la página del GES o sus correos de Galileo para cualquier notificación de tarea, exámenes o cortos del curso. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al curso o el desarrollo de este, me lo pueden hacer saber los días de clase. Siempre me conecto los primeros 20 minutos del periodo calendarizado o por medio del correo compartido en el perfil del curso dentro del GES. Sin nada más que agregar, les agradezco su atención y espero verlos en el próximo video.